Ok, entonces fíjense, una planta produce 100 kilogramos por minuto de leche en polvo. Esto se realiza con la ayuda de un secador por aspersión. ¿Ustedes se ubican cómo funcionan los secadores por aspersión? Que los secadores por aspersión, ¿se han visto, por ejemplo, cuando nosotros consumimos café en polvo, realmente el café en polvo, este, se obtiene por medio de secadores por aspersión, a menos que sea liofilizado? ¿Qué se hace? Se prepara un café, se hace una extracción de café. De esa extracción entra el café, lo que sería un evaporador para que se concentre, y después entra un secador por aspersión. Es decir, hay una especie de aspersor como una regaderita que hace que se disperse una fina lluvia de gotas muy pequeñitas de café líquido. Pero hay un diseño, ¿sale? El diseño de los secadores por aspersión lo que hace es que meten aire, podríamos decir como en contracorriente. Realmente el secador por aspersión, les enseño cómo sería un secador por aspersión. Lo que hace es que su diseño permite que al caer la fina lluvia o las gotitas en contracorriente con el aire caliente, lo que pasa es que se seca, ¿sí? Y cae solamente polvo. A ver si veo un videito de cómo funciona. ¿Ok? Fíjense, aquí está. Entonces, cae un fino polvo, miren, pero el aire en contracorriente lo seca completamente. Miren, cae, se llama por aspersión porque se asperga. Entonces cae y al momento de que está cayendo hay una corriente de aire que sube. Entonces imagínense, si ustedes, por ejemplo, la leche, evaporan la leche, la concentran y luego meten una fina lluvia de esto con una contracorriente de aire, se secan las pequeñas gotas y lo que cae en el fondo no son gotas, es polvo. Entonces de esta manera nosotros conseguimos lo que sería el polvo, la leche en polvo, el café en polvo, sale con secadores por aspersión su diseño. Fíjense cómo va cayendo y al momento de caer se seca las gotas y solamente cae un polvo fino. Es muy interesante cómo funciona esto, ¿sí? Entonces, así se obtienen en la industria de los alimentos muchos de los alimentos en polvo. ¿Qué se necesita? Pues se necesita tener una corriente, pues, de aire que vaya o que funcione de tal manera que remueva la humedad, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos lo que sería lo que está entrando a mi secador por aspersión. Este es el secador. Secador. Ahí está. Y nos dice que estamos, ¿cómo le quieren poner a esta corriente? Bueno, a esta corriente le puedo poner P de producto. P, que son 100 kilogramos por minuto. Ahora, me decían, ¿cuántos componentes tenemos? ¿Cuántos identificaron, chicos? ¿Cuántos identificaron? Tres, precisamente X, que serían los sólidos. Acuérdense que esto es arbitrario, no es que los X siempre tengan que ser sólidos. La Y, que podría ser agua. Uh-huh. Y Z, que sería aire. ¿Están de acuerdo? ¿Sí fue lo que identificaron ustedes? Acuérdense que una parte importante del problema era la resolución o el establecimiento. Uh-huh. Podemos poner hasta como aire seco. ¿Ok? Entonces, tenemos que establecer las características del producto. Entonces, si se fijan en el producto, nosotros lo que teníamos era básicamente sólidos. Entonces, quiere decir que XP vale ¿cuánto? 1. Uh-huh. Y pues ya el producto seco, lo que estamos obteniendo, uh-huh, la leche en polvo, pues no tiene agua o va a estar tendiendo a cero y lo que sería el aire, pues tampoco tenemos aire, es cero, ¿no? Entonces ya tenemos una corriente que podría ser nuestra base de cálculo en una de esas. Ahora, nos dice que estamos alimentando, ajá, aire con una humedad relativa del 30%, que se incrementa hasta un 5%.
50, ¿no? Entonces podemos poner aquí la corriente, pues yo puedo poner corriente A, todavía no sabemos cuánto tenemos, y corriente B. En algún momento, pues ahorita, para conocer las fracciones, ¿qué necesitamos, chicos? Pues lo que sería la carta psicométrica, ¿no? Para que con base en la humedad relativa y la temperatura que nos están diciendo, A, A, ya, ¿sale? Y aquí pues no sé cuánto hay. Yo lo que sí sé es que en el aire no hay sólidos, eso sí sé. Pero no sé la humedad ni... Ok, entonces ya tenemos... Ahorita eso lo tendríamos que sacar con tablas psicométricas. Uh-huh. Ahí vamos, ¿no? Dice, se utiliza secadores a 25, bla, bla, bla. Con una concentración, entonces vamos, déjenme esto lo pongo por acá, para que no me estorbe. Y voy a poner las características de acá. Voy a poner que esta corriente, la que sale del evaporador, es C. ¿Ok? Yo lo que sí sé de C, me dicen que con una humedad que se incrementa, la leche entra al secador con una concentración de 60% de sólidos. Entonces, XC, ¿cuánto valdría, chicos? XC vale 60%. Tenemos que la humedad aquí sería 40% y evidentemente la leche pues no vamos a considerar que traiga aire. ZC. ¿Hasta aquí alguna duda? Entonces, esta es la operación alrededor del secador. Luego dice, la cual se obtuvo con la ayuda de un evaporador de doble efecto que logra concentrar leche cruda de un 5 a un 35. Entonces, la entrada, ¿sí?, del evaporador es las características. ¿Ok? Entonces vamos, ok, y aquí vamos a poner otra. Ok, entonces aquí yo voy a tener una corriente que sería, le puedo poner D, y puedo saber que sus fracciones pues entraron hasta un 35%. Entonces la fracción que tenemos aquí es de un 35% de sólidos. Por lo tanto, el agua aquí es de 0.65. ¿Están de acuerdo? Y la alimentación de leche, podríamos decir de leche cruda, entra acá, le voy a poner no sé sus valores, empieza con una concentración del 5. 95. Entonces, voy a hacer todo esto pequeñito. Vale. Entonces, si se fijan, ya tengo estas características. Evidentemente de aquí va a salir un vapor que, como es de doble efecto, va a ser el que alimente. El vapor que sale del primer evaporador alimenta al segundo evaporador, ¿sí?, como un intercambiador de calor. Y también aquí tenemos vapor que sale del segundo evaporador, que realmente este no nos interesa porque mi producto de interés va a ser ¿cómo se llama? Va a ser el concentrado. Entonces vamos a tener aquí salida de lo que sería. Entonces voy a poner esto, bueno,
esta A la voy a poner más acá para acá. Y a C sí lo voy a poner más abajito para que no me estorbe ahí. Ahí está. Entonces, si se fijan, aquí tenemos que poner lo que sería el intercambiador de calor. Entonces vamos a poner este. Entonces ahí tenemos el intercambiador de calor. Ahí va, ¿no? Y nos dice, bueno, ya diseñamos, sabemos, ahorita vamos a anotar las características de estas corrientes, pero si se dan cuenta, estas corrientes son solamente agua, ¿ok? Perfecto. Este evaporador trabaja la presión atmosférica, mientras que el segundo trabaja una cuarta parte de la presión. Entonces, ¿cuál es la presión del primer evaporador? Presión sería 1.0325 bar, ¿no? ¿Están de acuerdo? Esa es la presión del primer evaporador. ¿Y la presión del segundo cuál sería? Eso entre 4, ¿no? Ok, entonces vamos a dividir la presión atmosférica entre 4 que nos da. Porque dice que el primer evaporador trabaja a presión atmosférica. Si estás de acuerdo que la presión atmosférica es 1.01325 bar. ¿Mande? No pasa nada, o sea, una atmósfera es una atmósfera. Ajá. Sí, o sea, por ejemplo, si vamos a usar la tabla de vapor para saber la temperatura del evaporador, si se fijan, la presión atmosférica en bares es 1.01325 para que el agua hierva a la temperatura de ebullición a 100. Esa es la presión atmosférica. ¿Sale? Sabemos que el primer evaporador, por ejemplo, está trabajando a 100 grados Celsius. O sea, aquí no hay problema. Considerando que no hay incremento en la temperatura de ebullición. Como no nos dicen gran cosa, pues vamos a considerar que la temperatura de ebullición permanece constante. Y el segundo evaporador trabaja a una presión de 0.02533. Ahí por favor cierren su micrófono. Y la temperatura del segundo evaporador es de 65.2567. 65, 65.25, 65.25. Por ahí tienen un micrófono 67. Gracias. 67. Entonces ya tenemos la temperatura del segundo evaporador. ¿Qué más nos dice? Mientras la temperatura de ebullición se incrementa un 7% debido a la presencia de sólidos. Ok, entonces se incrementa un 7%. Aquí sí nos está viendo que hay un incremento de la temperatura de ebullición, que va a ser esto, ¿sale? ¿Por cuánto? Si es un 7%, sería 0.07. Y la temperatura pues es la misma. Voy a quitarle este 67. Voy a dejar aquí 6. Ok, entonces vamos a tener la temperatura de ebullición del segundo evaporador, que sería ¿cuánto? Si nos dijo que hay un incremento en la temperatura, entonces sería 65.26 más 0.07 por 65.26. Entonces la temperatura del segundo evaporador por la nueva concentración es de 69.82. 82. ¿Ok? O lo que sería 83 grados Celsius. Ya la tenemos, ¿no? Este lo hice para obtener el incremento de la temperatura del segundo evaporador. Le voy a poner T2. T2. Aquí pueden ir viendo si le salió bien o no le salió bien su diagrama. ¿Ok?
Ya tenemos la temperatura del segundo evaporador. Nada más nos falta poner lo que serían las corrientes de los vapores, ¿no? Entonces podemos poner F aquí. Uh-huh. Y las características, bueno, aquí me falta ponerle D, T y D. Uh-huh. Y E, E y E, ¿vale? Entonces ahí está. Podemos poner nuestras características de las corrientes. Aquí sería. Si se fijan, aquí solamente es agua, entonces no hay sólidos. ¿Sí? Entonces esto sería, por ejemplo, yo puedo tener aquí F y puede ser G, ¿no? Y aquí sería la característica de F, ¿no? Y puedo poner que inclusive es la misma que la de G, ¿no? Para tener todo ahí. Y es la misma la de F que la de Y, G. ¿Están de acuerdo? Y es la misma la de Y, la ZC, ZF que ZG. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Realmente lo único que nos falta, así como identificar. Entonces vamos a poner evaporador 1. Evaporador 1 y evaporador 2. Okay, aquí tenemos ya esos evaporadores. Y también tenemos aquí lo que sería, podemos poner esta corriente como, ¿vale? Bueno, al final de cuentas es muy parecida, pero la vamos a llamar H. Recuerden que los nombres, pues ustedes se los ponemos así como aleatoriamente, ¿no? Entonces aquí los valores de esta corriente serían XH 0, okay, YH 1 y ZH 0. Ahí está. ¿Hasta aquí dudas? ¿Qué nos pregunta? ¿Qué más nos pregunta? El problema nos pregunta, determina la cantidad de vapor de calentamiento necesario para la evaporación de 5 atmósferas. Entonces necesitamos vapor. Falta una corriente de ¿quién? De vapor. Entonces la corriente de vapor, bueno, esta la voy a subir más para acá. Voy a poner esto más pegaditos. Ok, vamos a ponerla. Okay. Y esta va a ser nuestra corriente de vapor que entra. Voy a cambiar el color. Ahí está. Aquí va a estar el intercambiador. ¿Sale? Este color va a ser esto. Y finalmente, pues vamos a... Me saco esto por acá. Vamos a sacar esto. Aquí. Entonces ya tenemos lo que sería la corriente de vapor, que igual le vamos a llamar W1. Y
W2. Sabemos que las características de estas pues son también es agua pura. Entonces, vamos a ponerlo aquí como W1 X W1 X W2 Y W1 y Y W2 las mismas y Z W1 y Z W2. Que lo único que nos faltaría determinar de esto básicamente es lo que sería que nos faltaría determinar de este, pues nos faltaría determinar las concentraciones de la carta psicométrica. ¿Están de acuerdo o no? ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces, para determinar lo que sería vamos a determinar las fracciones de agua en el aire de secado. ¿Okay? Entonces, nos dice que el aire lo tenemos a 25 y la humedad relativa pasa de un 30 a un 50. Entonces, nos vamos a nuestra carta psicométrica. El aire lo tenemos a 25. ¿Están de acuerdo? Entonces, vamos a poner otro color. ¿Cuál me gusta? Este. Ok. Entonces tenemos el aire a 25. Ay Dios. Aquí así. Esta va a ser la línea. ¿Y pasa de cuánto a cuánto? ¿De cuánto a cuánto pasa, chicos? Nos dice que pasa de 30 a 50. Entonces, si se fijan, la línea de 30 sería, vamos a poner otro color. La línea de 30, si se fijan, aquí tenemos la intersección de la línea de 30. Ahí. Acuérdense que nos vamos al contenido de humedad para saber cuál es la que tenemos y luego sube hasta 50, que es esta línea. O sea, la humedad que incrementa nuestro secador es esta. Entonces llega desde acá hasta acá. ¿Están de acuerdo? Así le diríamos el contenido de humedad de nuestra muestra. ¿Sí o no? ¿Alguien tiene dudas? No. Eso sí lo lograron hacer, ¿no? Supongo. Ok, entonces lo único que tenemos que hacer es convertir, si se fijan las unidades que tenemos son a la entrada 30% de humedad. Uh-huh. Con gusto, mira, lo que pasa es que tú tienes que ver tu temperatura de bulbo seco. ¿Estás de acuerdo? Y ya que tienes tu temperatura de bulbo seco, lo que vas a ver es las líneas de humedad relativa. Si te fijas, la línea de humedad relativa de 30 se encuentra por aquí. ¿Estás de acuerdo? Esta es la línea de humedad relativa. Entonces, donde se intercepte tu línea que corresponde a la humedad, a la temperatura de bulbo seco que estamos hablando, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, aquí, si ves dónde se está interceptando, esa sería tu punto. Desde aquí podemos leer varias cosas, o sea, podríamos leer, por ejemplo, la humedad, la temperatura de bulbo húmedo. Nos podríamos ir así, esta sería nuestra temperatura y también podríamos leer la entalpía. Y también podríamos leer, otra cosa que podríamos leer sería la temperatura de rocío, por acá, ¿sí? El punto de rocío. Pero si nos vamos a la derecha encontraríamos lo que es la temperatura, el contenido de humedad. ¿Estás de acuerdo? Ahora, también yo puedo leer, bueno, buscar la línea de 50%. Aquí si te fijas está la de 50%. ¿Sí la ves? Esta es mi línea de 50%.
¿Ok? Entonces lo único que tengo que hacer es también leerla. Me puedo ir a la derecha para identificar la contenido de humedad. Me puedo ir para acá para identificar la entalpía y la temperatura de bulbo húmedo. Y me puedo ir para acá también para identificar lo que sería el, la temperatura de rocío. ¿Sí lo ves? O sea, estos son los puntos que me interesan. O sea, la intersección entre lo que sería mi línea de la temperatura de bulbo seco y mi curva de humedad relativa. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí viste cómo lo hice? Entonces yo tengo, ¿mande? El número específico no se puede, es una aproximación. O sea, por ejemplo, si yo te dijera 20, 33%, pues tendrías que aproximarlo, ¿no? Como una tercera parte. Sí, es un método gráfico, no precisamente exacto, pero nos sirve. Entonces, la entrada de la humedad relativa, el contenido de humedad, si se fijan, el contenido de humedad sería de cuánto? De 0.006, ¿qué? Kilogramos de agua, ujú, por cada kilogramos de agua por cada kilogramo de aire seco. Eso, si se fijan, es una ¿qué? Kilogramo de aire seco. Aquí sería kilogramos. El aire para nosotros, ¿qué fue? Z, ¿no? ¿Sí o no? Para nosotros esto, agua fue Y. Y a la salida, la humedad relativa aumenta hasta 0.010. ¿Están de acuerdo? Aumenta hasta 0.010. Entonces, esto no realmente no es una fracción. Para hacer una fracción, si lo queremos convertir como fracción, es decir, la fracción, ¿sale? Para nosotros la corriente de entrada se llama A y la de salida se llama B. Entonces uh-huh, la fracción que sería la humedad, que sería YA, es la cantidad de humedad, uh-huh, que sería 0.006 kilogramos de agua, ¿están de acuerdo? Entre los kilogramos totales. En el aire que entra, ¿qué tenemos? Pues tenemos agua, tenemos ¿qué más? Tenemos sólidos, 0 kilogramos de quién? De X. Acuérdate que 0 kilogramos de X, agua sería Y. Y aire sería, ¿cuántos kilogramos tenemos de aire? 1 kilogramo, ¿están de acuerdo? ¿De dónde sale el kilogramo? Ah, pues de acá. O sea, si se fijan en el momento de que si yo hago esto aquí, díganme, ¿aquí qué número está aquí abajo? O sea, esto sería 0.06 kilogramos de agua por cada kilogramo de, aquí hay un 1, ¿están de acuerdo? De ahí saldría. Entonces, esto ya me da la fracción. ¿Cuál sería la fracción, chicos? La fracción de agua a la entrada sería 0.006 entre 1.006. Nos da 3,503. Y igual la humedad, ¿ok? La humedad, ¿ok? Aquí hay uno, se lo corrijo. La humedad a la salida ya no es YA, es YB. ¿Ok? La humedad a la salida sería YB, pero aquí ya no es 0.06, es 0.01. Aquí va un 1. Entonces nos da una fracción de 0.01 entre 1.01 nos da un 101. ¿Okay? Entonces ya tenemos las dos fracciones. Entonces ya puedo regresar a mi diagrama y decir cuáles son mis fracciones. Esto lo voy a poner más para acá para que se vea más despegadito. Yo ya podría tener mis dos fracciones de aire, de humedad en el aire, como fracciones para que yo pueda resolver bien mi problema. Entonces aquí cuánto tengo esto lo pongo un poco más para acá. ¿Cuánto tengo en YB? 1 sobre 101, ¿no? Y en ZB serían 100 sobre ¿quién? Sobre 101. Y acá en Z, en YA, tengo 3
¿Sobre cuánto era? 3 sobre 503. Y acá tendría la cantidad de aire serían 500 sobre 503. ¿Qué creen? Ya tengo resuelto todo. También voy a poner acá temperatura del segundo evaporador. Ahí está, ¿no? Ya tenemos cómo calculamos la temperatura del segundo evaporador, sumándole un 7% de incremento. Entonces ya, ya construimos nuestro diagrama. Ahí está el diagrama, ¿vale? Entonces yo ya puedo tomarlo de acá. Ujú. Ok, entonces ya tenemos la primera parte del problema, que era el diagrama del proceso. ¿Se fijan qué bonito? Entonces ya tenemos la resolución de la primera parte, ¿no? Ahí está. ¿Están de acuerdo? ¿Les parece bien? Ahí está ya nuestro diagrama construido. Varios de ustedes, por lo que vi, lo construyeron bien. Ujú. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Entonces esta es la parte de realiza el diagrama del flujo del proceso. Ok, esto acá. Y ahí está. Entonces ahora vamos al inciso B. Determina la cantidad de aire usado en el secador. Para el inciso B, ¿les parece que pues hagamos un balance alrededor de quién? Pues del secador, ¿no? Entonces vamos a hacer un balance alrededor del secador. Esto nos va a permitir conocer ciertas características, ¿no? Entonces vamos a hacer el balance alrededor del secador. Okay. Ok, ahí establecí mi límite del sistema, ¿no? Ok. Entonces vamos a hacer un balance alrededor del secador, ¿les parece? Ok, ahí está. Entonces, si ustedes se fijan, ¿quién me da el balance alrededor del secador? Balance alrededor del secador. ¿Quién me lo da, chicos? Ajá. Ajá. Entonces sería C más A es igual a P. C más A, participación, es igual a P más B. Ahí está. Díganme entonces, ya tenemos eso. Vamos, ¿de qué sugieren hacer un balance? Yo sugiero hacer un balance de agua porque el agua se mueve a través de todos los componentes. Entonces voy a hacer un balance de agua, balance de agua en el secador. ¿Ok? Entonces, el balance de agua en el secador, pues sería CXC, AXA. Entonces sería CXC más AXA es igual a, muy bien, participación, Y, participación, participación, PYP más
B, Y, B, Y, B. De aquí, si ustedes se fijan, conocemos, bueno, de entrada, aquí hay un problemita, porque no entraría nuestra base de cálculo, que es ¿cómo se llama? La leche en polvo, no tiene agua. Entonces vamos a hacer un balance de sólidos. ¿Están de acuerdo? En el secador. Que el balance de sólidos en el secador, pues viene siendo lo mismo, que sería CX, ahora todo como CXC, XC, AY, AXA, PXP. Y si se fijan, tanto en AXA, ¿sale? Como BXB, bueno, los voy a tachar. AXA y BXB no tienen sólidos, ¿se fijan? XA y XB no tienen sólidos. Por lo tanto, los sólidos que salen en el producto son iguales a los sólidos que entran en el concentrado. Y de aquí yo sí conozco a ambas fracciones. XC, XP, bueno, conozco a PXP. Y conozco a XC. Por lo tanto, yo puedo saber que el caudal de C va a ser igual a P XP entre XC. Entonces con esto yo puedo saber el caudal PXP, si se fijan, sería 100 por 1 entre 0.6. Entonces están entrando 166.667 kilogramos por hora. Entonces, si se fijan, ya de aquí, esto se vuelve 0. Me regreso a esta. Yo de aquí, ¿qué conozco? Conozco las fracciones de YA, YB. ¿Qué más conozco? Conozco a CYC. De aquí conozco a P y conozco a C. Entonces voy a establecer sistema de ecuaciones. Entonces, para establecer el sistema de ecuaciones, pues voy a plantear dos, ¿no? Dos ecuaciones. La primera viene de acá. Y la segunda viene de estas. Que la final, pues, vendría siendo esta. Entonces, pues vamos a dejar que sería A menos B. A menos B va a ser igual a P menos C, que sería 100 menos esto nos da menos 66.6667. ¿Están de acuerdo? Esa es mi primera ecuación. Luego mi segunda ecuación sería AYA. ¿Cuánto vale YA? YA vale 3/513. 3/513 A, ¿sale? Menos YB, ¿cuánto vale? 1/101, ¿no? 1/101. 1/101 B es igual a menos CYC. CYC son 100.6, nos da 100, 100, ¿cuál es? Había dicho 166.6666666 por 0.4 son 66.6667. Que ya tenemos las dos ecuaciones. Me voy a ir a armar mis matrices. Entonces recuerden, mi matriz de determinantes, mi matriz de coeficientes sería, bueno, voy a armar ¿cómo se llama? Mi matriz, ¿no? Está simple porque pues es de 2 por 2 con los resultados.
Entonces sería 1 menos 1, 3, 503, menos, menos 1, 101, ¿ok? Y aquí sería de la carta psicométrica. Si te acuerdas que sacamos de la relación, la convertimos en ¿cómo se llama? En fracción. Porque la carta psicométrica lo que nos muestra o lo que nos representa es el contenido de humedad. Y la ley de la carta psicométrica de acá, esto es una relación, lo convertí a fracción, que es muy parecido, o sea, 3 entre 503 va a ser muy similar. 3 entre 503, si lo redondeamos, es como 5,96, es casi lo mismo, porque es muy poca la concentración de agua en el aire. Pero bueno, aquí ya tengo yo mi matriz, que es la que voy a usar para determinar. Entonces sería, mi matriz está acá. Entonces vamos a meter 1, 3 entre 503, 3 entre 503, menos 1, menos, un momento, menos 1, sale, gracias, menos 1 entre 101, y nos da aquí menos 66.6667, menos 66.6667. Entonces necesitamos, esta es nuestra matriz de general, y luego voy a copiar esto aquí, y esto acá, esto aquí, y esto acá. ¿Ok? Entonces vamos a tener tres determinantes. Que sería el determinante general, el determinante de A y B, ¿no? Este sería el determinante general, que para calcularlo sería mdet, y agarramos nuestra matriz, nos da un determinante general, un determinante de A, que sería mdet, agarramos nuestra matriz y nos da el determinante de A, y el determinante de B, que nos da esto. Entonces A en teoría va a ser mi determinante de A entre mi determinante general, me da la corriente de aire de entrada, y B va a ser mi determinante general, no, mi determinante B entre mi determinante general va a darme mi corriente de salida, que si se fijan tiene un incremento. Si yo veo el incremento, este menos este, ¿cuánto espero el incremento? ¿Cuánta agua estoy perdiendo? Pues 66, porque está entrando 106, 166 y sale 100, ¿sí? Entonces ahí está, ya las tengo, ¿no? Entonces ya pude determinar lo que sería la corriente de A, que acá en qué color lo puse, verdes. La corriente de A y la corriente de B. Ahí está. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Ustedes pueden resolver el sistema de ecuaciones como quieran. O sea, lo pueden hacer por suma y restas. Esto es muy simple, solo tenemos dos incógnitas. Lo hago así porque, pues, como tenemos acceso al Excel, pues lo podemos determinar de una manera muy simple con el sistema. Ahí está. Teniendo como resultado el caudal de A y el caudal de B. Entonces yo me puedo ir ya a mi diagrama y yo ya tengo lo que sería. ¿Cuánto me dio A? Pues A me dio de 16.766. 16.766.
punto 6751. Entonces ya tenemos nuestro caudal de A y también tenemos nuestro caudal de ¿quién? Por acá. Nuestro caudal de B. O sea, ya sabemos cuánto aire necesitamos para hacer ese secado. Necesitamos 16.766 y a la salida pues vamos a tener 16.833, 16.833.3418. Entonces ya logramos, vamos avanzando, ¿no? Ya tenemos esto. ¿Ok? Vale. ¿Hasta aquí dudas? Fácil, ¿no? Ya hicimos el diagrama, ya resolvimos la parte del secador. Siguiente, determina la cantidad de vapor de calentamiento necesario para la evaporación si se usa vapor a 5 atmósferas y solo se dé su calor latente de vaporización. Bueno, antes que eso, yo creo que es mejor empezar con la leche cruda. ¿Por qué? Porque para hacer esto necesitamos conocer, hacer un balance de calor. El balance de calor, fíjense chicos, lo voy a hacer solo, bueno, ya lo que sería mi corriente total, o sea, lo que estoy teniendo como el secador, ya no me interesa tanto, ¿están de acuerdo? Ahora, ¿qué me interesa? Ahora me interesa lo que sería el proceso alrededor, bueno, de los evaporadores, ¿están de acuerdo o no? Entonces lo que tengo que hacer es este balance. Primero vamos a resolver el balance de masa, ujú, para que yo ya tengo el valor de C. ¿El valor de C cuánto era? El valor de C era de, por aquí lo tuvimos, 166.6667. 166. Ok, entonces fíjense, yo aquí inclusive puedo ya olvidarme del secador, ¿vale? Me voy a olvidar aquí porque la siguiente. Ahí está. Este me va a olvidar todo lo del secador porque pues ya no me interesa tanto. Ahora mi base de cálculo va a ser esta C. ¿Están de acuerdo? Entonces, aquí tenemos dos balances de materia. Vamos a poner pantalla. Okay. Nos regresamos para acá. Entonces, determina el flujo de leche. Ahí tenemos esto. Tenemos dos balances. ¿Quién me da los dos balances? Tenemos un balance que sería ¿cuál? El fácil. De masa. W1 es igual a W2. Ajá. ¿Y el otro balance cuál sería? El global, sí. Ajá. Es igual a quién. Ajá. F más G. Muy bien. Balance alrededor de los dos evaporadores. ¿Ok? Entonces, si se fijan, bueno, yo de aquí que conozco. Conozco solamente C. Ujú. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué sugieren hacer? Pues yo sugiero hacer un balance de qué. ¿De qué sugieren hacer? Yo sí aquí sugiero hacer un balance de sólidos alrededor de los dos evaporadores. ¿Por qué? Porque los sólidos que entran en E son los mismos que salen aquí.
EXC es igual a ¿quién? A CXC. ¿Están de acuerdo o no? De aquí yo conozco la fracción de esto y sería EXC. Conozco a XC, sí, porque tiene un 5%. Y conozco esto, sí. ¿Puedo conocer a E? Sí, sí puedo conocer a E. ¿Cuánto me daría E? E sería, E es igual a CXC sobre XC. Bueno, ok, entonces sería CXC entre XC. ¿Esto cuánto nos da? Pues yo ya sé que C vale, yo ya sabía que C vale 166.6667 por punto 6, eso es XC, entre punto 0,5 nos da la alimentación. La alimentación es de 2000 kilogramos por hora. ¿Les dio eso? O sea, ya tengo el valor de... ¿Sí lo ven? Yo ya tengo otro valor, ¿no? De balance global. ¿Qué sugieren hacer? Pues yo sugiero hacer, me regreso acá, y sugiero hacer un balance alrededor de quién. Del primer evaporador. ¿Por qué? Pues ahorita van a ver. Si yo hago un balance alrededor del primer evaporador, voy a quitar todo esto que ahorita no me interesa. Entonces vamos a hacer entonces hagamos un balance alrededor del primer evaporador. Balance alrededor del primer evaporador. ¿Okay? Entonces ya tenemos nuestro primer evaporador. Aquí está. ¿Cuál sería el balance, chicos? El balance, muy bien, sería que E igual, a H más D. De aquí solamente conozco a E, pero puedo hacer un balance de ¿qué? Balance de sólidos alrededor del primer evaporador, ¿sí? Porque los sólidos que entran en E son los mismos que salen en ¿quién? En D. ¿Okay? Los sólidos, o sea que sería EXE es igual a, sería EXE es igual a DXD. Si ustedes se fijan, yo conozco, pues conozco a EXE y conozco a DXD. Entonces yo puedo obtener el valor de mi corriente que sale del primer evaporador, que sería D, sería EXE entre XD. Esto que sería igual, EXE, ya sabemos que cuánto vale 2000 por punto 0,5 son 100 entre punto 65, entre punto 35 nos da 285.7143 kilogramos por hora. Entonces, si se fijan, yo ya tengo otro valor. Yo ya tengo a quién. Yo tengo a C. Yo ya tengo a D, que es 285.71. 285.7143 kilogramos por minuto. ¿Están de acuerdo? Y yo también ya tengo a E, que era de 2000, ¿no? Kilogramos por minuto.
¿Ok? Entonces, si se fijan, yo regresando a mi diagrama general, en mi balance alrededor de los dos evaporadores, yo ya tengo a quién más. Yo ya tengo a, bueno, yo puedo de este balance obtener a quién. A H. H va a ser igual. H va a ser igual a quién. A E menos D. O sea, 2000 menos lo anterior nos da de 1700. Vamos a remover en el primer evaporador. 1714.2857 kilogramos por hora. Ahí vamos. Entonces ya tengo que este vapor que estamos removiendo son 1714.2857 kilogramos por minuto, perdón. Creo que lo estoy poniendo por hora, ¿verdad? Es por minuto. Déjenme le cambio aquí. Vamos a ver si acá tenemos por hora. Es minuto. Minuto. Y ahí está. ¿Ok? Entonces, si se fijan, ya tenemos otro caudal que es H. Pero si se fijan, si nos vamos nosotros a el diagrama, H a qué es igual, H es igual a G, ¿sí o no? Recordemos que H es igual a G. Entonces yo también tengo aquí a G. Y puedo obtener el caudal de F. Entonces, si yo me regreso acá, G vale 1714.2857 kilogramos por minuto. Ok, y F entonces, ¿cuánto sería? Bueno, nos estaba preguntando la alimentación de leche cruda, pero pues ya me estoy yendo a todo para obtener a F. F F va a ser igual a G más C menos E. ¿Okay? Entonces F es igual a G. ¿Cuánto vale G? Vamos, G más C menos C. G, ¿cuánto vale? G es 1714 más C 1666.6667. Menos C. ¿Cuánto vale? ¿Dónde está? A, B, C, D. Menos 2. Esto es. A ver, creo que lo despejé mal, ¿no? Sería F de la original. Vamos. F sería, si lo despejé mal, los signos son diferentes. Sería E menos C menos G. Y ya nos da el caudal de F. El caudal de F sería de 1880.9524. Entonces, no lo hice mal. Espérenme. 2000 menos eso es de 119.0476. Ahí está. ¿Ok? ¿Hasta aquí están de acuerdo? ¿Dudas? Ya obtuvimos la leche cruda necesaria, son 2000 libras por hora, 2000 kilogramos por minuto, perdón.
Ahora, determina la cantidad de vapor de calentamiento. Bueno, si se fijan, yo aquí ya tengo completito mi diagrama con todos los valores, con todas las corrientes. Necesitamos ahora hacer un balance de qué. ¿De qué necesitaríamos el balance, chicos? ¿Siguen ahí? Sí, sería de calor. De calor. Ok. Entonces, ¿el balance de calor cuál sería? Bueno, vamos a hacer el balance de calor. Déjenme pongo todo acá, porque necesitamos toda nuestra. Ahora, también tienen que considerar este, lo voy a cambiar porque es una corriente que saca calor. ¿Ok? Ahí está, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que sale. Sabemos. Pero voy a hacer el balance de calor solo alrededor de los evaporadores, ¿les parece? Porque son los que están funcionando como. O sea, el secador también va a hacer calor, pero el calor lo va a proporcionar el aire de secado. Entonces nos vamos a hacer esto, ¿no? Entonces hacemos un balance de calor. Me voy para acá. Entonces vamos a hacer un balance de calor alrededor, ¿no? Balance, balance de calor alrededor del, de los evaporadores. ¿Mm? Entonces, lo que necesitamos que sería que el calor, ayúdenme, el calor que entra en quién, N, más el calor que proporciona W1 debe de ser igual al calor que sale en dónde. Pues al calor, este calor de esta corriente realmente no lo desaprovechamos porque lo usamos acá. Los calores que están saliendo sería QH, QF y QC, ¿no? QH más el calor de F, que sale de F, acá, más el calor que sale de C, más el calor que se pierde a dónde, al entorno. Pero el calor del entorno lo vamos a despreciar porque pues no tenemos coeficientes de transferencia de calor y todavía les falta otra materia para que lo puedan calcular. Entonces ahí nos vamos a quedar con este despreciado, ¿no? Entonces necesitamos conocer las corrientes y la corriente E, W1, W2, ¿sale? H, F y C, ¿no? Y luego, ¿qué parámetros? A ver, ayúdenme, ¿qué parámetros necesitamos para saber qué tan caliente está una corriente? Pues necesitamos el caudal, ¿no? O la masa. ¿Qué más? La temperatura, ¿Qué la más? presión, Ajá. El estado de agregación y la entalpía. Ajá. La composición. Ok, entonces vámonos. Necesitamos la masa, el estado de agregación, vamos a poner termodinámico, ok. ¿Qué más? La temperatura, la presión, puede que sea, porque la presión, bueno, sí, es que en el estado termodinámico ya consideramos la presión, porque la presión nos da el estado. ¿Qué otra cosa necesitamos? La composición y la, ¿cómo se llama? La entalpía. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien?
Vale. Entonces, la corriente de... Vámonos corriente por corriente. La corriente de E, ¿sale? ¿Qué nos dice la corriente de E? Tenemos un caudal de 2000 kilogramos por minuto, ¿no? 2000. Ok, déjenme esto los voy a hacer chiquitos. Ok, ok, ahí está. El estado termodinámico de E es líquido comprimido, ¿no? ¿Están de acuerdo o no? Sí, ¿Ok? ¿Cómo sabemos esto? Pues porque es leche. ¿Ok? Ahora, la temperatura. ¿Me dan la temperatura en el problema? La aspersión. No me dicen la temperatura de la leche que se alimenta, pero sí del aire de la aspersión y es el aire de la temperatura del entorno. Entonces la temperatura de la leche que se alimenta es de 25. 25 grados Celsius. Vamos a ponerlo aquí en grados Celsius. La composición es 5% en sólidos. 5%. Ahora, necesitamos, hay dos cosas que ustedes podrían haber hecho. Una es determinar, no les dé el CP de los sólidos de la leche, ¿no? No, profe. Ok, entonces pudieron haberlo investigado, pero si no lo investigan, ok, por ejemplo, el CP de la leche, así como tal, vamos a ver si lo podemos. Acuérdense que cuando nosotros hacemos un CP ponderado, es quien la fracción de lo que sería de los sólidos. En este caso sería, por ejemplo, si yo quisiera el CP, sería mi fracción de sólidos que es XC. ¿Por quién? Por el CP de los sólidos. Más la fracción de líquidos, Y, por el CP del agua. Entonces, esta es el CP de E. Es un CP ponderado. ¿Por qué lo estoy haciendo así? Pues podemos hacer una estimación. Miren, el CP de la leche, que pueden hacer así nada más googlean, el CP de la leche es 3.85. ¿Okay? El CP de la leche es 3.85 kilojoule. Uh-huh. Kilojoule sobre kilogramo Kelvin, ¿no? Ahí está. Entonces, si se fijan, bueno, yo puedo ver si puedo hacer una ecuación que yo pueda despejar. El CP de los sólidos es de cuánto. Pues bueno, tengo que la fracción es de cuánto, de 0. ¿Qué? 0.05 kilogramos de ujú, kilogramos de X sobre kilogramos totales. Este es el CP de sólidos, que es el que me interesa. CP sólidos más lo que sería la fracción de agua, que en este caso sería 0.95.
¿sí? Por el CP, ¿de quién? Del agua. ¿Cuál es el CP del agua? 4 punto qué. ¿Quién me la da? 4 punto 1813. ¿Estamos? ¿Qué unidades tenemos? Kilojoule sobre kilogramo Kelvin. Entonces, si se dan cuenta, aquí yo tengo, podría ser mi CP de sólidos, de los sólidos de la leche, o de la parte que no es agua de la leche. Entonces puedo despejar el CP de los sólidos de la leche. ¿Para qué? Porque tal vez en esta no haya mucha diferencia. Ujú. Pero tal vez más adelante en la concentración ya de acá, la salida de esto, pues es 40%, 60% sólidos. Entonces sí cambia bastante lo que sería el CP, o sea, la entalpía de la corriente. Entonces sería CP de sólidos, sería 3.85, esto lo voy a poner acá, ¿ok? Menos ujú, esto, pero todo esto entre quién? Entre la fracción, entre esta fracción. Entonces ya despejé. Si metemos eso en nuestra calculadora, sería entre 95. No alcanza a bajar. Déjenme ver cuáles los sólidos de la leche normalmente. Sólidos de la leche. Concentración. Déjenme ver, porque les da negativo. Ah, miren, déjenme. La leche normalmente se considera que tiene 13% de sólidos. A ver si así sí nos da. Entonces sería 3.85 menos, ¿sale? Entonces sería 13 y aquí sería 87. ¿Ok? Estoy considerando, como son datos bibliográficos, estoy considerando para poder obtener lo que sería el valor de, ajá, si así si nos da 3.85 menos la anterior, 3.05, nos da un CP de los sólidos. Fíjense, es muy parecido. El CP de los sólidos de la leche es de 4.0, 4.24. Ah, ¿nos da más alto? Ah, es que aquí no es 5%. ¿Es cuánto les dije? 12, 13%. Otro momentito. Sería 3.85 menos 0.87 por 4.1813 entre 0.13. Nos da ya. El CP de los sólidos es de 1.6328. ¿Qué onda? ¿Qué valor? Kilojoule sobre kilogramo Kelvin. Ese es el CP de los sólidos. Esto de, de la literatura, bueno, de información tomada de internet, se sabe que el CP de la leche a una concentración
de 13% de sólidos es de 3.85. Entonces ya con esto de información tomada de internet podemos deducir el CP de los sólidos para calcular las entalpías de las diferentes corrientes. ¿Están de acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? Está bien bonito. Qué bonito problema. Ok, entonces aquí la entalpía, pues la entalpía de, ¿cómo la podemos calcular, chicos? La entalpía de, ajá, sí, sí, claro. Entonces, la entalpía, como es un líquido comprimido, sería la entalpía de E, es el CP, la entalpía de E sería el CP, CP de E, o CP ponderado, por el incremento de la temperatura, delta T. Yo sé que el CP ponderado, vamos a hacerlo, pues aquí lo tenemos, yo ya calculé el CP, sería la fracción ok, sería la fracción de sólidos, que sería 0.05 kilogramos de X, ¿sale? Sobre kilogramos de X, sobre kilogramos totales, por el CP de los sólidos, que yo ya lo calculé, que es este. El CP de los sólidos sería 1 de kilogramos de X sobre kilogramo, más el ponderado, que en este caso es 0.95, 0.95 kilogramos de Y sobre kilogramos totales. Y el CP del agua, pues ya lo sabemos, ¿no? Este es Y sobre kilogramos. Y aquí el CP del agua sería de 4.1813 kilojoules sobre tanto por el incremento de temperatura. El incremento de temperatura, ¿están de acuerdo que es de 25? 25 Kelvin, porque es la temperatura, o sea, entra a 273, sale a 298, son Kelvin, o 0 grados Celsius, 25, y acuérdense que en delta de temperatura el incremento es, ¿cómo se llama? Es igual que en Kelvin que en Celsius, ¿no? 0.95 por 4.1813 por 25. Entonces la entalpía de la corriente de entrada es de 101 punto 3436 69 34 69 que tenemos aquí kilojoule sobre cada kilogramo. Esa es mi primera corriente, ¿no? Con eso yo puedo determinar el calor. ¿Por qué? Porque nada más tengo que multiplicar lo que sería 8, aquí sería kilojoule sobre kilogramo. ¿Ok? Entonces fíjense, nada más necesito la entalpía por la masa. Puedo ir haciendo también mi base de cálculo aquí. Yo ya tengo, sería por ejemplo E. Yo sé que tengo masa 2000 y la entalpía, el calor me lo va a dar acá. Entonces, la entalpía la tenemos en 101.3469. Solamente multiplico este por este y me da mi entalpía de mi corriente. La entalpía de mi corriente será, o el calor sería kilojoules transferidos cada minuto. Entonces yo ya lo tengo aquí. Ok. Sería, según esto, 202.693. 202.693
2693 punto qué, punto 8. Entonces ya tenemos el valor de la primera corriente. La segunda corriente que me interesaría sería, por ejemplo, voy a poner otra corriente ¿cómo se llama? Con composición conocida, voy a poner a C, ¿no? C, ok, C, ¿cuál es el caudal de C? El caudal de C, si se fijan, es de 166.66667, ¿sí? 166.66667. Ahí está C. ¿Qué es C? Pues también es líquido comprimido, ¿están de acuerdo? Líquido comprimido. ¿Dudas hasta aquí? ¿Cuál es la temperatura de C? La temperatura de C evidentemente es la temperatura del segundo evaporador, 69.83. 69.83. La composición ya de C, pues ya no es de 5, ya llegó hasta un 60% en sólidos. Por eso era importante determinar 60%. Y la entalpía, bueno, vamos a hacer la entalpía de C. La entalpía de C, pues usamos la misma fórmula, nada más cambiamos las temperaturas, o sea, y las composiciones. La entalpía de C sube hasta 60, evidentemente el agua baja a 40 y el incremento de temperatura es de 69.83. ¿Ok? Entonces la entalpía de salida sería, vamos a meterlo, 0.6 por 1.6328 más 0.4 por 4.1813 por 69.83 nos da el calor de esa corriente es de 185.2031. Entonces ya tenemos la entalpía que sería 185.2031 y me toca nada más este C 166.66667. La entalpía que calculé fue de 185.2031. Por lo tanto el calor, hacer por el calor es de 30.000, ¿sale? 30.867.18. 30.000 30.817.18. ¿Están de acuerdo? ¿Hasta aquí duda, chicos? Profe, yo tengo una duda. Dime. ¿Por qué el C es líquido comprimido? ¿Qué está saliendo del evaporador aquí? Imagínate que está saliendo. ¿Qué crees que está saliendo? ¿Qué sale de un evaporador? ¿Cuál es la función del evaporador? Concentrar. ¿Concentrar qué? O sea, si tú metes en un evaporador leche, ¿qué va a salir de ese evaporador? Un, un líquido, ¿estás de acuerdo? ¿Sí? ¿Ya entendiste por qué? Ok, entonces, ¿qué otra corriente necesitamos saber? Bueno, necesitamos saber de lo que está saliendo es H y F, ¿no? H, vamos a ver, H, si se fijan, es vapor. Bueno, la corriente de H tenemos 1714.2857. 1714. ¿Punto qué? Punto 2857. Ok, ahí que está saliendo. Díganme qué tipo de fluido es. Vapor saturado. Sí, porque pues acaba de hervir de hecho, el objetivo del evaporador es hacer hervir. ¿Y H de dónde está saliendo? H está saliendo. Ah, no, no es H. Espera, me hice mal el balance. H sí está saliendo, no.
No, 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 no es H, es F. ¿Están de acuerdo? Perdón. ¿Quiénes están saliendo? F y G. Perdón. Sería F y G. Profe, ahí no se toma en cuenta QW2. ¿Cuál? Sí, ahorita lo ponemos. Ah, sí. Muy bien. También nos faltaba QW2. Muy bien, participación. Más QW2. Ok, entonces tenemos que ver cuánto sale de G. Bueno, vamos a hacer primero F. Ok. F. Ya tengo el valor de F. Sí, por ahí lo calculé, ¿no? F es 119.0476. 119. 119. ¿Punto qué? Punto 0.476. Punto 0.476. Pero me faltaba aquí en mi diagrama, entonces vamos a ponerlo en el diagrama. 119.047.6. Ese valor me faltaba. Y F, si se fijan, es esta. Voy a cambiarlo para que quede bien en el apunte. Con todos los parámetros necesarios. Aquí está. 119. Es vapor saturado, ¿estamos de acuerdo? Está saliendo de F. Del segundo evaporador es 69.83. La temperatura es la misma. La concentración de sólidos es cero. Lo que nos permite obtener esto directamente de ¿dónde? De tablas. ¿Sale? Entonces la presión 65.27. ¿Cuánto noté acá yo de temperatura? Ay, ¿por qué le puse 69? Le puse mala temperatura, ¿verdad? ¿Por qué no me dicen? Si es esto, ¿no? Esta es la presión. La temperatura es 65.27. 65. ¿De dónde saqué esta temperatura? Si están de acuerdo, ¿no? Es 25.33. Y aquí sería 25.33, 65.26. Me lo corrijo. 26. Profe, Sí. es que necesitaría esto para incrementar la presión. Ah, sí es cierto, sí es cierto, sí es cierto. Gracias, 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 gracias. Ah, entonces la temperatura, realmente vamos a calcularlo, la temperatura con el incremento. Muy bien, si yo decía, ¿por qué me salió? ¿De dónde saqué ese valor? Muchas gracias, participación. Dos participaciones. Entonces, vámonos de regreso a la tabla y vamos a irnos a la tabla por temperatura, ¿sí? Para ver a esa temperatura a qué entalpía se encuentra el vapor. Sería 69 con el incremento, 69.83. Y la entalpía que nos da a esa temperatura es de, ¿ok? A esa temperatura sería de vapor 2625.81. 2625.81. ¿Ok? Entonces fíjense, voy a poner lo que es la entalpía de vapor y de agua a esa presión, a esa temperatura. Y vamos a ponerlo acá. Entonces nos da de 2625.81. 2625. Ok. Entonces el caudal de esta corriente de F sería, vamos para F, 2625.81. Y el caudal es de 119.0476. 119.0476. Nos va a dar el calor de la corriente en 312.596, 312.496
596.38. Aquí está, 500. Entonces, si se fijan, ya tenemos esta corriente de aquí. Ahora, G. G, ¿a qué temperatura está? Bueno, vámonos por G. ¿Sale? Insertar G. Aquí ya tenemos a F. Ok. G, bueno, vámonos por G. Primero nada más pongo esto. Y C, vamos a poner un color más intenso. Ok. Entonces, G, tenemos que ver cuál es el caudal de G. G, si se fijan, es 1714. 1714 punto 2857. ¿Están de acuerdo? Ahora díganme, ¿esto qué es? G, ¿qué es? Si se fijan, entró como vapor, pero sale como líquido saturado. Líquido saturado. Líquido. Y como solo perdió su calor latente de vaporización, ¿qué temperatura tiene? Si se fijan, ¿a qué temperatura entró esta corriente? A 100. ¿A qué temperatura salió? A 100. Ajá, entonces la temperatura de esta es 100 grados. El contenido de sólidos es de 0. Por lo tanto, la entalpía, me voy a mis tablas de vapor. La entalpía de esto a 100 grados. Aquí está, de líquido saturado o agua saturado. Entonces me regreso. Tomo mis entalpías. Y aquí están. Entonces yo ya sé que mi entalpía va a ser de 419.099. 419. 419.019. Cero noventa y nueve, perdón. Entonces lo pongo acá que serían 1714. Punto, punto cuánto, punto 2857. Y aquí sería 419.099. Eso me va a dar el calor de esa corriente. Además, que me compruebo algo. Nos da 0. Eso quiere decir que nuestro balance está bien dado. Si se fijan, lo que entra es igual a lo que sale. Perfecto. 718.455. 718.000. 718.455.42. Ok, entonces ya tenemos lo que sería la corriente de G. Ahora, ¿qué corrientes nos faltan? Bueno, C. ¿Cuál es C? C, ya la hice, ¿no? A, C, F, G. ¿Ya están? Nos faltan las de los W. Ok, entonces sería W1 y W2, ¿no? W1, pues ¿qué creen?
No conocemos los caudales, de hecho, eso es lo que me están preguntando, cuánto vapor necesito para que funcione este proceso. Pero sé que W1 es vapor saturado y W2 es líquido saturado, ¿están de acuerdo? Ahora, ¿cuál es la temperatura del, del vapor? Nos dice que trabaja a 5 atmósferas, entonces nos vamos a nuestras tablas de vapor por presión a 5 atmósferas, ¿ok? Ok, vale. 5 atmósferas es 1.0325 por 5. La presión del evaporador a 5 atmósferas será de 5.0663. Calcular. Entonces ya tenemos tanto lo que sería pues, todos los datos. Tenemos la temperatura, tenemos la entalpía de vapor y de líquido. O sea, ya tenemos todito. Entonces para W1 y W2 todo viene de tablas. No hay mayor ciencia. ¿Okay? Entonces de tablas sería la temperatura de 152.333. 152. Esa es la temperatura del vapor saturado y del líquido saturado que sale. Y luego sería la concentración de ambas, pues es cero de sólidos, por lo tanto podemos sacarlas directamente de tablas. Y la entalpía, aquí la tenemos, la entalpía es de vapor saturado, es de 2748.69, 2000, sale 2748.69, y la de líquido saturado es de 642.334, 642.334. Ok, entonces ya lo tenemos, ¿vale? Entonces, bueno, ya nada más le pongo. Ok, vamos a poner esto para que se nos diferencien bien, ¿no? Y W2. Ahora, del balance de calor, desprecio lo que sería el calor del entorno porque pues todavía no tenemos las herramientas para calcularlo. Entonces nos quedaría que QW1 menos QW2 va a ser igual a QF más QG más QC menos QE, ¿sale? QF más QC más Q, ¿sale? Eso sería lo que necesito. Pero si se fijan esto, yo lo puedo expresar, el calor, lo puedo expresar la diferencia de calores, como el caudal de W por la entalpía de vaporización, que sería la entalpía de W1 menos la entalpía de W2. Entalpía de W1 menos la entalpía de W2. ¿Sí? O el caudal de W no es otra cosa que el calor, el balance de calor de pues, lo que entra menos lo que sale, o lo que sale menos lo que entra, entre el calor latente. El calor latente, si lo ponemos acá, ¿este cuál era? Este era G. ¿Okay? G. Y calor latente, el calor latente del vapor que necesitamos, pues nos lo da la tabla. O sea, la diferencia de estos dos es 2106.36. 2106.36. Entonces nada más seguimos la fórmula. La fórmula nos dice Fg más C, es decir, vapor necesario,
sería F más G más C menos E entre el calor latente. Y nos dice que el vapor necesario para operar el proceso es de 407.9194. 407.9194, ¿qué? Kilogramos cada minuto. O sea, es un proceso choncho industrial. ¿Por qué choncho industrial? Porque, si se fijan, este, pues está casi media tonelada de, de vapor saturado cada minuto. Entonces ya lo resolvimos. ¿Se fijan? Bien fácil, bien bonito. ¿Dudas? Está padre, ¿no? Está padre. ¿Cómo? Porque, ¿por qué lo estaba diciendo qué? ¿Esto? ¿Está acá? ¿Dónde dividir? Multiplico. Porque el calor, te lo voy a poner acá, la fórmula. Calor, sí, eso es calor. El calor va a ser, el calor es la masa por la entalpía, ¿estás de acuerdo? Acuérdate que el calor es una propiedad. Entonces calculé todos los calores con Excel y calculé la cantidad de vapor. Y ya.